A fondo. Quiero saludarle, muy buenas noches en este programa A Fondo. Hoy vamos a hablar a fondo del aeropuerto de Guadalajara. Usted lo sabe, usted que sigue nuestros espacios informativos, hablamos mucho del aeropuerto, también criticamos en su momento el aeropuerto de Guadalajara por su falta de movilidad, por un estacionamiento que estaba saturado, porque nos mojábamos cuando llovía, porque era complejo que revisaran las maletas y metían las manos de las personas, en fin, esto es algo de lo que ha venido cambiando. El aeropuerto de Guadalajara ha venido moviéndose, se ha venido renovando, y hoy vamos a platicar con el director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico y con el director general del Aeropuerto Miguel Hidalgo de esta ciudad de Guadalajara. Saludo con mucho gusto a mis invitados, a Fernando Bosque Mohino, que es el director general de GAP, Grupo Aeroportuario del Pacífico, y también a Juan Francisco Martínez Mira, que es el director general del Aeropuerto Miguel Hidalgo de esta ciudad. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Fernando. Ya no la debíamos. Sí, teníamos mucho tiempo pendiente hablando de ello y ahora tenemos un buen lugar para hacerlo. Bien, en este programa vamos a hacer un recorrido por las partes nuevas del aeropuerto, hablaremos de todo lo que usted seguramente se pregunta sobre este aeropuerto, pero quiero empezar con el tema del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Fernando. ¿Cuántos aeropuertos actualmente maneja, opera y desde cuándo? En el caso de GAP, esos 12 concesiones fueron integradas en una entidad que es Grupo Aeroportuario del Pacífico, y esa entidad se fue colocada en bolsa. La colocación en bolsa ocurrió en el año 2006, en febrero, es decir, ya han pasado 12 años desde que aquello fue en estas fechas más o menos de febrero del 2006. Hasta esa fecha, desde el 98 hasta el 2006, fue gestionado por el 85% era propiedad federal y el 15% a través de un consorcio de empresarios mexicanos y de un experto en operación de aeropuertos. ¿Me están diciendo entonces que los dueños del grupo aeroportuario son mexicanos? El socio estratégico, que tiene el 15% de las acciones de GAP, que fueron a través de un procedimiento de una licitación internacional, fueron asignados en el año 98, hoy en día está conformado por una mayoría de empresarios mexicanos y un tercio es el operador de aeropuertos AENA de España. Correcto. AENA participa en este consorcio desde el año 98. Bien. El resto, el 85% de las acciones se colocaron en la bolsa en el año 2006, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York. Y los accionistas son accionistas del mundo, de todas las nacionalidades, de todos los países. Está muy atomizado, muy diluida la participación. El accionista mayoritario hoy en día es el socio estratégico, que tiene un 15%, y el accionista inmediatamente siguiente es Grupo México. El siguiente es un consorcio empresarial de accionistas mexicanos, y luego de ahí para abajo lo que hay es fondos de inversión internacionales, que el que tiene la participación mayor puede ser del 2,5 o el 3%. Entonces está muy diluida la participación. Bien. Pero insisto, la propiedad es federal. Bien. Y las concesiones lo que tienen es la obligación de prestar el servicio, hacer que el aeropuerto funcione, desarrollar la conectividad, desarrollar las infraestructuras y cumplir con las reglas de seguridad tanto nacionales como internacionales. Correcto, Fernando. En ese sentido, danos datos de los aeropuertos de México y del aeropuerto de Guadalajara, los que operas. Actualmente el aeropuerto de Guadalajara, ¿qué lugar ocupa por el número de movimientos, de pasajeros, de movimientos que tiene? El aeropuerto de Guadalajara es el tercero en número de pasajeros en México. El pasado año, el 27% de los pasajeros o de los usuarios del sistema aeroportuario de México fueron usuarios del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Guadalajara es el tercer aeropuerto y manejó el año pasado casi 13 millones de pasajeros. El primero es Ciudad de México, el segundo es Cancún y a continuación es Guadalajara. Y en es el segundo aeropuerto en volumen de carga aérea.
maneja ya el 18% de la carga aérea a nivel de todo el país. Hoy estamos siendo testigos de que este aeropuerto de Guadalajara ha sido remodelado, ha sido ampliado en mucho, desde la movilidad de los estacionamientos, digamos la parte operativa del aeropuerto, un nuevo acceso para que los pasajeros entren a las salas de abordaje. Sí, la inversión de cuánto ha sido y en cuánto tiempo. El plan de inversión que cubre el periodo 2015 a 2019, estamos ya más allá de la mitad de este ciclo, incluía inversiones por valor de 1.700 millones para este aeropuerto. Y en ese volumen, ahora ya tenemos ejecutado casi la mayor parte de esa inversión, eran en las áreas de seguridad en el campo de vuelo, mejoras que afectaban a la pista, las calles de rodaje, la plataforma de estacionamiento, y una parte también muy importante, la ampliación de edificios. Este es un ejemplo. La ampliación del edificio lo que ha permitido es ampliar el número de puertas, que significa sencillamente que hay más capacidad para atender más vuelos simultáneos. Se amplió la superficie también de la oferta comercial. Los pasajeros durante el tiempo que están en los aeropuertos necesitan consumir productos, alimentos, bebidas, siempre hay alguna cosa que se olvida, y ampliamos sobre todo el nivel de confort. Hemos mejorado el espacio físico, las alturas de techos, más baños, más puertas de embarque. La inversión está prácticamente terminada. Al finalizar el mes de julio de este año tendríamos que dar por terminadas las obras de ampliación, y además en los accesos se reordenó todo el área de accesos de vehículos y se le dotó de más espacio también en el estacionamiento y se ordenaron las zonas de circulación. Es una transformación importante que en total afecta a 10.000 metros cuadrados para llegar a la superficie total, que hoy en día es de 75.000 metros aproximadamente. Juan Francisco Martínez Mira, el director del aeropuerto de Guadalajara, estas inversiones que nos menciona Fernando, ¿cómo las resumirías para que nuestra audiencia, los usuarios del aeropuerto, por ejemplo, ya lo palpamos en el estacionamiento, en la entrada, en las áreas, en estas nuevas, pero haznos un resumen de cuáles serían las partes donde esta inversión es evidente? Bueno, yo creo que todavía quedan por ver, todavía estamos sufriendo algo, creo que para verlo definitivo. Sí que hay zonas que ya son palpables, como es el ERPE. El segundo ERPE ha hecho la congestión que teníamos en el aeropuerto que sea menor, y quedan todavía. El ERPE es el punto de inspección, es el paso del filtro de seguridad, perdona. Donde normalmente nos quejamos. Exactamente. Que nos tardaba mucho, y en las mañanas ahora sí. Poco, y nos tardábamos hasta 20 minutos para llegar al primer punto, nos metían ahí exactamente, a Disneylandia. Pero y bastante incómodo. Creo que se ha ampliado, se ha duplicado el 50% de capacidad. Todavía nos queda, estamos trabajando en un tema de optimizar por los tipos de target, incluso por los horarios también de las compañías aéreas, porque todo esto lo que suele ocurrir es una especie de bola de nieve, que suele ocurrir que es que si los mostradores no los abres a tiempo, realmente se acumulan horas a picos, pero creo que eso es una de las mejoras. El edificio también, nos queda una parte que van a ver, que es el edificio, reformar el edificio antiguo. Realmente hay otras partes de seguridad que no lo ha palpado la gente, pero son básicas. Las calles de rodaje, donde hay una inversión muy grande, se hicieron una reestructura de 10 metros, pistas, y bueno, y hay una parte que creo que verán en los próximos meses, que son los baños que estamos liberando. En sí, en conjunto, son elementos que creo que van a ir viendo poco a poco. El parking también, estamos en la separación de flujos, con una techumbre que hacía falta también para separar, y estamos trabajando también pues con elementos que son complejos, como el fenómeno Uber que ha entrado, que más allá no es un tema ni en contra ni a favor, pero es un fenómeno que ha irrumpido, que existía en los aeropuertos y que pone un poco una complejidad vial bastante grande, ¿no? Que en muchos aeropuertos ya hay zonas especiales para que los Uber o City Grado, como se llame,
En la zona de Los Ángeles, por ejemplo, ya hay zonas específicas donde se puede recoger el nube, pero bueno, son de las cosas evidentes. En muchos aeropuertos del mundo, la combinación de áreas abiertas para el confort de los usuarios, también en la convivencia con las áreas comerciales, también han ustedes hecho cambios a esto. Se están haciendo cambios. Esa es una de las partes que va como varias áreas comerciales para integrarlas, y creo que se van a ver los próximos meses. Vamos a ir viendo esta parte. Quizás la complejidad ha sido unos edificios que teníamos antiguos con un nuevo concepto que va a quedar muy bien, pero no cabe duda que construir y conjuntar un edificio antiguo ampliándolo, creo que es una dificultad, porque seguimos creciendo muchísimo en operaciones, y creo que se va a ver, porque lo que estamos intentando es no conexionar solo zonas que son viejas y nuevas. Se le va a dar una parte estética, que es cambiar el suelo, cambiar el techo, que tenga una zona, una continuidad. Vamos a cambiar todos los puntos y las puertas de acceso, los puntos de información se van a dotar. Eso son ciertas cosas que habíamos sido, aunque se había construido, faltaba esa continuidad que ahora se le va a dar, y creo que en los próximos meses se va a notar mucho más, ¿no? Se va a notar más. Es evidente ya uno de los... Dentro de cuanto ha estado tratando Bosque, el tema de la seguridad, déjame ir una breve pausa, regreso de inmediato. Estamos precisamente desde el aeropuerto de Guadalajara transmitiendo ese programa grabado previamente para que usted conozca, vea todas las áreas que hoy ya tiene ese aeropuerto de Guadalajara, mucho mejor a lo que, bueno, pues seguramente tenemos hace todavía 2 años. Una pausa. Hablando del tema de seguridad, Fernando, me parece que para los aeropuertos ya hemos visto el área, vamos a ver el área de maletas, los puntos de revisión. ¿Cuánto tiempo debe tardar una persona en pasar por un punto de revisión? ¿Cuál es el tiempo óptimo? Si el pasajero no lleva ningún elemento de los que no están permitidos para viajar por vía aérea, el tiempo no debería llevarle en sí más de 1 minuto. Lo que ocurre es que hay una aglomeración en la hora punta, los pasajeros viajan con muchos elementos, viajan con el laptop, viajan con elementos electrónicos, viajan con líquidos, y cuando pasan por ese punto y tienen que empezar a despojarse, a clasificar, a poner en las bandejas, y el agente de seguridad le pide que retire tal o cual artículo, consume mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos identificado? Las horas punta en este aeropuerto pueden llegar a ocupar, antes de la apertura del nuevo punto de inspección, podrías tardarte como máximo 20 minutos, desde que llegabas hasta que pasabas ya después del filtro. Hoy en día esos tiempos se han reducido a menos de la mitad en el punto de inspección principal, y a minutos, 5 minutos, 6 minutos en el punto de inspección nuevo que está frente al área internacional. Pero todo depende de las horas y el tipo de pasajero. Hay horas donde viajan gente paisanos que llevan, pues queremos llevar todo para nuestras familias allá en Estados Unidos. Llevan salsas, llevan moles, llevan cantidad de artículos que no pueden llevarse porque el sistema de seguridad no identifica, no es capaz de diferenciar un artículo prohibido de un artículo. Entonces, las reglas, que no son del aeropuerto, son de internacionales y aplicadas también en México, lo que hacen es, para evitar ese riesgo, excluir todos esos productos. ¿Qué termina el pasajero protestando, incómodo, consumiendo tiempo frente a la gente y retrasando todo el proceso de seguridad? Pues digo, no es lo mismo en aeropuertos en los que el perfil del pasajero es más, digamos, ejecutivos, gente acostumbrada a viajar, que justo con el tiempo de paso por un punto de inspección es minutos. En este aeropuerto depende de las horas y el tipo de vuelos, la gente se puede alargar. Gracias, Fernando. El DUA o el TUA, ese impuesto que se paga por cada boleto de avión, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Dónde va a parar? La tasa de uso de las infraestructuras aeroportuarias
está tipificada en toda la ley de aeropuertos, se estableció hace muchos años, está en todos los aeropuertos de México y el equivalente en cualquier país del mundo. El pasajero, al adquirir su boleto para viajar, está pagando, no es en realidad un impuesto, es el coste del servicio, está determinado por unas reglas que en los títulos de concesión se determina y se fija cada 5 años y posteriormente como una tarifa máxima promedio del total que vaya a obtener un aeropuerto. Con eso cubre los gastos, las inversiones, la actualización, el desarrollo, el funcionamiento, la limpieza, el aire acondicionado, la energía. Todo eso es la aplicación que se hace de la TUA. La TUA es diferente normalmente en cada aeropuerto y hay aeropuertos, como algunos del grupo aeroportuario, que aplican TUA reducidas, periodos que aplicamos desde hasta el 30 y el 40% en las TUAs. Depende de cómo va la gestión del aeropuerto, de cómo va su actividad económica, y también es un medio también de alguna forma de estimular a los usuarios. Piense que tiene una incidencia muy importante en los boletos. No es lo mismo, por un boleto de un viaje de 4 horas normalmente es más caro, y la TUA que pagas es la misma que si estás volando de aquí a Vallarta, que es un vuelo de 35 minutos. Entonces, bueno, pues tratamos de manejar esto. En los últimos 2 años hemos venido aplicando esta política de descuentos en las TUAs, la publicamos. Ahora mismo la que está publicada afecta a unos 6 aeropuertos y tiene vigencia hasta el mes de abril. Enseguida estaremos publicando un nuevo programa de descuentos que abarcará desde el mes de mayo hasta posiblemente el mes de octubre. Entonces, con ese TUA estás pagando el dinero que recibes del aeropuerto. Efectivamente, el que funcione todo el aeropuerto, el que estén todas las atenciones del pasajero, pero también del campo de vuelo. El campo de vuelo también tiene un coste elevado mantenerlo, que esté todo esto operativo, y el pasajero en realidad está pagando con esa TUA el coste de poder utilizar un aeropuerto como este. Otro tema es el estacionamiento. Platícanos el estacionamiento. ¿Es ustedes, es un concesionario, es un tercero? ¿Las tarifas cómo se fijan? En fin, es todo un tema el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Bueno, pues el parking de Guadalajara realmente no es del aeropuerto, es una concesión que maneja los distintos parkings del grupo en los distintos aeropuertos. Es una entidad, es una empresa dentro de participante al final. Y bueno, realmente la explosión tan grande que ha habido en sí en el parking, pues bueno, pues nos ha hecho al final analizar, ver por qué esa saturación al final, más allá también del edificio. Es un edificio realmente que tiene un procesador con un frontal solo, en el cual no se puede entrar, y tiene la salida, con lo cual el propio edificio ya es complejo, no tiene al final separación en alturas, con lo cual no tiene la capacidad de llegadas y salidas en dos separaciones, y tiene diversidad de complejidades que se están trabajando, pero realmente hemos hecho una inversión grande. Se ha dejado también para confort de los pasajeros desde hace algún tiempo 15 minutos gratis para poder entrar al parking y poder recoger la gente. Estamos dejando alrededor de 1.800 personas o 1.800 carros todos los días en sí que pasan, que al cabo pues realmente es un tema de que para nosotros no era solo el tema de los ingresos. En sí eso estimamos que es un ahorro de unos 20 millones para los usuarios al cabo del año para dejar, ¿no? Y bueno, se está trabajando muchísimo ahora mismo con el tema de la tarifa. La tarifa se publica en la SCT y se publica cada año, y realmente nos la aprueba la SCT también. Porque es una tarifa que se fija de acuerdo a la oferta y la demanda. La tarifa del estacionamiento lleva congelada realmente 3 años, 3 años y algo la tarifa, y está calculada más o menos por unas tarifas al final a nivel mundial, que realmente aquí en Guadalajara son de las más bajas. No cabe duda que al final es un costo, para otra gente le puede parecer, pero es un sitio al final específico, el aeropuerto, y lleva congelada. ¿Qué capacidad tiene el estacionamiento?
Son alrededor de 1.700 cajones. Hay una nueva área que se ha abierto alrededor del estacionamiento. Sí, y sí se está trabajando. Al final se ha intentado también poner larga duración, y ahora se está intentando habilitar para separar los flujos. Se ha puesto toda una serie de lonarias para que la gente esté confortable y poder separar llegadas y salidas en este tema que es fundamental, porque el gran problema que tenemos en vialidades es que, como comentaba al final el fenómeno Uber, si salen 40 personas y piden los 40 los Uber, no hay aeropuerto que pueda congestionar, porque el propio flujo va a hacer que todo el mundo espere. Entonces lo que vamos a intentar separar es el flujo de llegadas para esperar con una zona confortable, techada, con bancos, y que permita separar, como la mayoría de aeropuertos, llegadas y salidas. Correcto. Bien, deja rápidamente un par de temas. Quería recordar la tarifa que tenemos. Hay dos tipos de usuarios: el uso de rotación, que viene a dejar a alguien o a recoger a alguien. La tarifa es de 35 pesos la hora y tiene 15 minutos gratuitos. A partir de la siguiente hora sigue sumando los 35. Es una tarifa muy parecida a la que hay en muchas áreas comerciales, en plazas comerciales. Y hay luego una tarifa de larga estancia. Según las zonas hay una tarifa de 19 por día y otra de 129 por día, comparable a la tarifa que se cobra en los estacionamientos que hay antes de llegar al aeropuerto, en la carretera de Chapala. Es decir, es una tarifa que está bien implementada en el mercado. Fernando, algunos datos. El aeropuerto, como está, ¿para cuántos años va a dar capacidad? El aeropuerto, la configuración actual de edificios terminales, la restricción que tiene es el número de puertas y son las horas punta. En la medida en que si hubiera una mayor distribución de tráfico a lo largo del día, podríamos manejar muchísimo más tráfico de los 14 millones que este año atenderá a Guadalajara. Con la misma configuración horaria, la hora punta que tenemos ahora, este aeropuerto podrá manejar 22 millones de pasajeros. A partir de ese momento, los pasajeros seguramente experimentarán mayores retrasos, mayores incomodidades. Quiere decirse que no tiene sentido ampliar mucho más este terminal, porque no hay espacio físico, no hay tierra, no hay espacio donde ubicar un terminal, salvo que desplacemos la aviación general, que ocupa un área aproximadamente de unos 30.000 metros cuadrados que podrían utilizarse para eso. Pero con esa superficie lo que estaríamos sería saturando la capacidad de la plataforma de estacionamiento, y también el campo de vuelo, con una sola pista, no podría aprovechar toda esa capacidad. Esto me liga a una pregunta: que el aeropuerto de Guadalajara ha estado en medio de este conflicto entre ejidatarios del Zapote y SCT. Tú habías dicho su tema en el que ustedes no pueden hacer mucho. La disputa tiene que ver con un tercio casi de la superficie que hoy en día ocupa el aeropuerto. Cuando se otorgó la concesión al aeropuerto de Guadalajara en el año 98, antes de que GAP estuviera constituida realmente, esos terrenos, que eran unas 1.000 hectáreas, estaban integradas de terrenos que en otros tiempos fueron o bien adquiridas o bien fueron expropiadas a diferentes grupos ejidales y particulares. Hacia los años 70 hubo una ampliación del aeropuerto que integró más de 500 hectáreas. En ese tiempo parece ser que hubo algunos defectos formales en los procesos de valoración, comunicación a los propietarios, a los ejidos, y al cabo de muchos años, casi 40 años después, nos hemos encontrado con un problema en el que el operador del aeropuerto tiene un título de concesión para gestionar una superficie que integra terrenos, tierras, que parece ser que no fueron correctamente, formalmente expropiadas. Ese es un conflicto histórico de muchos años de esos propietarios con el gobierno federal, con la Secretaría de Comunicaciones, que es el responsable de la gestión de las infraestructuras. Ese conflicto afecta desde luego a los usuarios y al aeropuerto. Lo hemos visto con manifestaciones, con inconvenientes en los accesos de la carretera de Chapala, ocupación del estacionamiento, en fin, durante los últimos 2 años ha sido un continuo quebradero de cabeza para los viajeros y para la operación del aeropuerto. El tema
por lo que leemos en la prensa, por lo que se nos informa, el proceso judicial está agotado, hasta el punto de que se entiende por parte de la Secretaría de Comunicaciones que ya se dio cumplimiento a la sentencia por la que se había reclamado que los terrenos eran propiedad del ejido, de un ejido, ¿no?, de un grupo ejidal. Los terrenos, según hemos leído en la prensa, según hemos conocido, fueron en su día pagados y fueron en su día se cumplió muy recientemente los temas judiciales, y entonces nos encontramos con un problema de operación del aeropuerto, con un grupo que está inconforme y que continuamente produce incomodidades a los pasajeros. El grupo aeroportuario no puede hacer nada. El grupo aeroportuario, su trabajo es gestionar el aeropuerto, la infraestructura, hacer que siga funcionando, y no entramos en ese otro terreno. Sin embargo, para la ampliación, para la adquisición de terrenos y poder ampliar la capacidad del aeropuerto, una segunda pista y terrenos, pues sí hemos iniciado todo un proceso de acercamiento a los propietarios. Ese acercamiento estamos seguros que terminará con acuerdos con diferentes propietarios para utilizar esos terrenos y desarrollar la capacidad del aeropuerto. ¿Nos invitan a dar un recorrido? Vamos a verlo. Muchas gracias. Nos invitan a dar un recorrido. Por supuesto. Bien, vamos a ir. Sí, este es el punto de inspección de pasajeros, el número 2. Está justo entrando, te encuentras las puertas del área internacional. Es recomendable utilizar este punto de inspección porque está más aliviado, sobre todo a las horas punta. Tiene 5 líneas de revisión, que supuso nada menos que incrementar en un 50% la capacidad que hay con relación al otro punto de inspección. Ahora tenemos 15 líneas de revisión y pues es aproximadamente un tercio de la capacidad. Con esto se va a evitar lo que muchos usuarios del aeropuerto en horas pico en la mañana nos encontramos a veces largas colas para poder llegar al primer filtro. ¿Esto puede aliviar esto? No puede, debe aliviarlo. Debe aliviarlo. Quizás únicamente las características un poco que estamos trabajando con un tema de los flujos y capacidades al final de programación de los vuelos. Es que muchas veces, si nos juntan muchos vuelos programados en una hora que realmente no puede salir en hora pico de congestión, más tenemos una característica de target de ciertos pasajeros al final que vienen incluso nos dejan al final gente que es muy entrañable, pero nos traen al final de ranchos que vienen con mucha antelación y sobre todo porque vienen con muchos elementos que no se pueden pasar. Como siempre decimos, es la broma, vienen con su rompope que dicen que es para sus hijos y familiares, no pueden pasar, y el problema es que una persona solo de estas características que intentamos acompañarlos y explicarles y lo entienden muy bien, pero están atorados, un ERPE de los 15 se atora durante 5 minutos, entonces tenemos muchos atorados y tenemos que hacer un esfuerzo, pero esta dimensión estamos tomando tiempos y no estamos en unos tiempos realmente de 6 minutos. El problema, 6 minutos en el tiempo máximo de las horas pico. Para dar conformabilidad estamos trabajando en tecnología con unas cámaras al final que lo que nos permiten es contabilizar desde origen al final para calcular el tiempo de paso y podamos dar el tiempo que es óptimo, porque muchas veces al final es más bien de sensación, porque ves muchísima gente, pero en tiempo real calculado con mucha gente que hemos tenido al final y elementos, son ocasionalmente estas cuestiones al cabo de todo el año, una hora pico que puede ser en Nochebuena, puede ser en días que tarden mucho. Realmente estamos teniendo unos tiempos que hasta 10 minutos son óptimos. Correcto. ¿Puedes entrar aquí tanto si vas a vuelo nacional como a vuelo internacional? Sí, los 2 puntos de inspección de pasajeros acceden a todo el área general de embarque, a todas las puertas de embarque. Este está más próximo a la zona A, las puertas del sector A y a las de internacional. Y el otro punto de inspección pues está más cerca para llegar a las puertas de embarque doméstico. Pero ambos están en el mismo corredor. Bien, nos invitan a seguir visitando el aeropuerto, las remodelaciones que ha tenido el aeropuerto de Guadalajara.
nueva distribución de las salas. Hoy se ha unido lo que tradicionalmente nosotros conocíamos como la Terminal 1, la Terminal 2 han sido unidas, y el aeropuerto ahora se ha unido por salas o regiones, o ¿cómo le llaman? Mira, serían zonas de colores, lo que permite hoy en día al final la señalización, sobre todo con un edificio en el cual hemos ido adaptando al final las ampliaciones hasta que hagamos un nuevo terminal, que estamos trabajando ya con ello, pues una manera cómoda para los pasajeros, que lo han hecho en muchos aeropuertos del mundo, es diferenciarlos primeramente antes se decían por salas, que eran por letras, pero además también las últimas le añaden color, porque para mucha gente todavía es mucho más cómodo, ¿no? Vaya a la sala color roja, vaya a la sala color azul, y después los números en cada sala empiezan del 0 al 8, del 1, el 2 en la sala C, el 3 empiezan por los 30 y en los 40 hasta la sala E. Y entonces lo que hacemos son 5 zonas, y en información al público también las ponemos con colores cada una de las puertas, que permiten ubicar a la gente por sus tipos de vuelo. A, B y C es internacional y D y E es nacional. ¿Cuántas salas, cuántas puertas de abordaje quedaron en total en el aeropuerto? Pues ahora actualmente van a quedar 38 puertas, que son más que suficientes al final por el flujo que tenemos de pista. Muchos de los elementos que mucha gente también piensa, y sí crecemos mucho, cuando se crece mucho hay que tener una segunda pista, pero viene delimitado por la configuración de pista y por el control aéreo. Si al final en una hora pueden sacar 38 movimientos, pues yo solo voy a poder en una hora sacar 38 puertas, y no vamos a poder más, ¿no? Se van a subir más a lo largo de todas las 24 horas, y eso va a permitir con una pista poder llegar como aeropuertos que llegan hasta 20 millones o 20 y tantos millones al final de pasajeros. ¿Cuánto es el tiempo que vamos a caminar, Fernando? Iniciando por este punto de inspección, si vamos al punto más extremo del terminal área A, que es donde vamos ahora, estaremos tardando 8 minutos más o menos, si vamos hasta allá. Si desde este punto tuviéramos que caminar hasta la última puerta del terminal doméstico, tardaremos unos 10 minutos. ¿Sí, 3 minutos? Desde aquí te lo viene marcando. 3 minutos, y hacia el final allá te vuelvo a marcar y te dice 7 minutos, total serán 10 minutos, como dice Fernando, de punta a punta. De punta a punta. Bien. El pasillo que conectó el antiguo terminal 2 con el terminal principal, y lo que hemos facilitado con esto es ampliar el número de puertas y concentrar todo el punto de documentación en un solo terminal, en lugar de tener 2 terminales como antes. Bien, vamos sobre las capacidades del aeropuerto de Guadalajara. Si todavía hace algunos años que hablamos de Guadalajara, la urgente necesidad de crecerlo, de darle modernidad, de tener estacionamiento más movible, ¿qué se ha hecho? Pues mira, entre el 2017 2016 y estas fechas estamos ampliando casi 10.000 metros cuadrados más el aeropuerto, en total en superficies. Se han ampliado el número de puertas, y con eso lo que tenemos es hasta 38 puertas para abordar, que te da una capacidad adicional. Antes estábamos manejando una cifra en torno a 25, 28, aunque había más, pero eso es la capacidad que teníamos. El aeropuerto hoy en día puede manejar como un 20% más de tráfico que antes de las ampliaciones. Se ha dado más confort, más superficie, más áreas comerciales, y estamos todavía en proceso de renovar baños y ampliar la capacidad de todos los baños. Piensa que en los últimos 3 años este aeropuerto ha añadido casi 4,5 millones de pasajeros más de lo que era antes. O sea, el crecimiento ha sido explosivo, y durante ese periodo hemos estado en el proceso de obras de expansión. Es normal que los pasajeros en este tiempo hayan sentido como una falta de capacidad, que hayan sentido como cierto nivel de saturación, pero esto ya lo hemos resuelto, lo hemos desocupado con todas las ampliaciones. Estamos lo que era la Terminal 1,
Era la terminal 1 o terminal 2, era la terminal 2. Si estábamos en la parte donde salían los vuelos privados, donde alguna línea tenía en especial su salida y que ya quedó completamente integrado al aeropuerto en general. Así es. Este terminal, hicimos una inversión de unos 100 millones de pesos para transformar un edificio terminal que tenía todos los servicios en solo un área de embarque. Se conectó con el terminal principal, con el terminal 1, se habilitaron más puertas de embarque, más espacio comercial y ahora además habilitamos las posiciones de estacionamiento de aeronaves que se pueden ver aquí enfrente para poder atender simultáneamente 6 operaciones. Esto lo que ha permitido es tener un desahogo al conjunto del aeropuerto. Le da una capacidad adicional, es una zona que, aunque es un edificio transformado, pues le da una gran capacidad de modernidad. Seguimos recorriendo el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Guadalajara, ya con sus remodelaciones, con el director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico y con el director del aeropuerto de Guadalajara, que nos acompañan. A fondo. Me gustó mucho cuando platicamos del planteamiento, ¿qué es un aeropuerto y qué incluye un aeropuerto? ¿Sí? El aeropuerto, ¿qué incluye? O sea, platícanos. El aeropuerto, el pasajero habitualmente solo ve el edificio terminal y casi entra directamente al avión, no se da cuenta de toda la complejidad que hay alrededor de un aeropuerto. El aeropuerto son los terminales, el edificio terminal, donde tienes la área para documentar tus equipajes, obtener tus pases de abordar, el punto de seguridad, la zona de las salas de última espera frente a las puertas donde vas a embarcar, pero también a la inversa tienes cuando llegas la zona de reclamo de equipajes, y todo el tratamiento de equipajes no solo es que te entreguen tu maleta en la cinta, sino cuando documentas, tu maleta tiene que ser revisada y con un sistema de rayos X para evitar la intrusión de abrir equipajes como ocurría en ¿Te acuerdas de eso que no nos gustaba ni le gustaba a la gente que te anduvieran metiendo las manos ahí a tu maleta? Eso se acabó. Eso se acabó porque se instalaron equipos de rayos X que permiten ver únicamente con un algoritmo, la máquina es capaz de detectar si hay algún objeto que pueda necesitar ser revisado con mayor detalle. Para eso utilizamos otro sistema de trazas, y si finalmente alguna maleta termina identificándose que es un riesgo, entonces al frente de la aerolínea y con el control de la Policía Federal esa maleta se tendrá que revisar. Pero eso ya se superó y tenemos esto instalado ya desde hace 6 años en todos nuestros aeropuertos. El aeropuerto no solo termina en eso, sino tienes la rampa, la posición donde los aviones esperan, estacionan y hacen el intercambio de equipajes y de pasajeros, todas las calles de rodaje que permiten conectar la plataforma de estacionamiento con la pista, y la pista y la plataforma y las calles de rodaje están dotadas de todo tipo de elementos de seguridad, de señalética, con luces y con reglas que eviten que pueda haber ningún evento, ningún accidente. Además de esto, la torre de control, que no es gestionada por el operador del aeropuerto, eso no lo operan ustedes. No lo opera, es CENEAM. La responsabilidad del aeropuerto termina en el punto donde la plataforma se conecta con las calles de rodaje. Y la torre de control se hace cargo entonces tanto de los aviones en salida como los que llegan, hasta depositarlos en la pista y conducirlos hasta la plataforma, y a la inversa, desde la plataforma llevarlos hasta el punto de inicio del despegue. La pista además está dotada de todo tipo de equipos que facilitan la operación a la aeronave, al piloto. Estamos en la zona de maletas de clasificación. La entrega de equipajes. Bueno, pues aquí la entrega de equipajes es una zona donde realmente, como ha comentado al final el director general, se pasa por distintos niveles. Hay 3 niveles de seguridad, donde pasa por unas primeras máquinas, donde con algoritmos al final, más o menos el 80% de esas maletas pasan
Después hay un 20% que pasan a un segundo nivel, con un tema al final de análisis con personas y unos ordenadores, donde pueden marcar y tomar una decisión, y realmente un 5% al final, donde te parece sospechoso, pasas a un tercer nivel, que es un tercer nivel de trazas de seguridad, ¿no? Y bueno, pues aquí están todas las compañías aéreas, tenemos 2 zonas al final de hipódromos, donde al final las distintas compañías de prestadores de servicio van clasificando las maletas para los distintos vuelos. Cuando tú llegas al mostrador de tu línea aérea, entregas tu maleta, veo que la suben a una banda, y esa banda, ¿a dónde la lleva? Esta banda pasa por un sistema que está duplicado internamente, que tiene 4 máquinas, que cada máquina está duplicada, y pasa ese proceso de los tres niveles antes de seguir, para que al final cualquier acto de seguridad ilícita que pueda tener cualquier artefacto llegue totalmente filtrado a estos niveles. Si encontramos cualquier traza, como puede ser incluso no solo una bomba, sino una bala, hasta una bala mismo que encontramos, pues hay que paralizar, buscar a las personas para abrir delante de ella su equipaje y sacar la bala para que realmente vaya seguro el avión. Es una de las partes, creo que interesantes, que muchas veces la gente vuela, pero no entiende que al final hay molestias, pero donde ponemos más empeño al final en el grupo es muchos temas, es en la seguridad operacional. Es que tanto pistas, maletas, equipajes, muchas veces hay otros condicionantes que no podemos controlar, pero es que esa parte llegue, la gente viaje con total seguridad, ¿no? ¿Cuántas maletas pasarán por el aeropuerto de Guadalajara al día o al año, al mes? No tengan ese dato. Pues depende de días, ¿no? Llegan a pasar al final casi unas 18.000 o 20.000 diarias, más al final lo multiplicas por 365 días, estamos hablando de millones al final de maletas tratadas todos los días y de distinto índole. Hay veces que las maletas pueden ser, como siempre, cuando estamos hablando de millones, hay maletas que al final pueden estar mal por los equipos que reciban algún golpe, pero también hay de toda clase de maletas que son pues con unas condiciones bastante desastrosas, que cualquier movimiento que les dé se pueden abrir o agrietar. Entonces intervienen muchos actores, hay mucha complejidad, y que quizás pues hay que buscar unos términos que es tolerable y que no es tolerable, ¿no? Cuando se pierde una maleta, Fernando, cuando se pierde una maleta, ¿dónde se pierde? ¿En qué proceso? Que, digo, a mí en lo personal me ha pasado una ocasión en la vida, pero sí pasa, sí se pierden maletas. Te voy a explicar. Cuando el pasajero entrega la maleta, se la deja en custodia a la aerolínea. En ese momento la aerolínea lo pone en la cinta para que entre en la zona donde se va a revisar por motivos de seguridad. Toda esa zona es estéril, no es accesible a cualquiera, solo pueden entrar las personas que tienen control. Hay cámaras y está todo continuamente grabado. Ahí no hay ninguna posibilidad de que la maleta se pierde. Las maletas terminan en este centro de clasificación, donde cada empleado, cada agente de handling está seleccionando con las etiquetas de las maletas a qué destino final va. Ahí está viendo en cualquier etiqueta cuál es el indicativo del aeropuerto de destino, ¿no? Entonces, estas maletas, aquí puede haber algún error, que algún empleado equivoque y a lo mejor deposite la maleta en un carrito de clasificación diferente. Podría ocurrir, no es lo normal, eso no es frecuente, pero podría dar lugar a que su maleta aparezca en un destino y finalmente se la tengan que hacer llegar acá y tarden unos días, pero no es el problema normal. Aquí lo hemos facilitado esto para que sea más fácil encontrar las maletas y que estén bien clasificadas. Una vez que la maleta va a la bodega del avión, si está en el avión correcto, llega a su destino final, y cuando llega a su destino final, el agente handling va a retirar la maleta, la va a meter en un carro equivalente a este y lo va a llevar a la zona de reclamo. No hay posibilidad de que se pierda ahí. Así que el problema es cuando tienes un vuelo que no es directo, en conexión. Un pasajero que tiene que llegar a un destino a través de otro aeropuerto, podría ocurrir que en el aeropuerto intermedio su maleta tiene que salir del avión, tiene que llevar un área de clasificación donde se va a sumar a otras maletas que vienen de otros aeropuertos para terminar en el destino común. En ese momento puede haber una pérdida, un error en el aeropuerto intermedio y finalmente que no llegue su maleta. También puede ocurrir sencillamente que un aeropuerto, en el momento de la conexión, por un retraso en la conexión del vuelo,
esas maletas queden retenidas hasta que salgan en otro vuelo y no puedan salir, el pasajero haya conseguido subirse en su vuelo, pero en cambio la maleta no. Así que cuando llegue su maleta no está, y cuando lo reclama la aerolínea se le hará llegar al destino. Pero esos son las causas más frecuentes. Sí, muy por curiosidad, al final todas las maletas tienen una etiqueta, es un número identificativo de los delitos que se llama BSM y es único a nivel mundial. Entonces, cada vez que tú solicitas, todas las compañías entre ellas, hay ese número y ese código, por eso casi siempre te reclaman un poco por las características y un código que te dan en las tarjetas de embarque, al final que lo pegas y van a rastrear a nivel de cualquier aeropuerto o compañía para darle seguimiento. Correcto, muchas gracias. Seguimos. Uno de las quejas de muchos usuarios del aeropuerto es el tema, sobre todo el tiempo de primavera, de verano, el tema de los mosquitos por la zona del aeropuerto. Sí, se nos dice que se fumiga, director. Pues sí, no es un dicho, la verdad es que cualquiera podemos enviar los informes. Realmente estamos trabajando con la entidad que es responsable realmente de los mosquitos, que es la Secretaría de Salud. Estamos trabajando con ellos intensivamente. Nosotros tenemos aparte una empresa, se llama Fuminova, al final que también está contratada, donde realizan fumigaciones cada semana, dos veces al cabo de la semana, por todos los cuerpos de agua alrededor. El gran problema es que toda la región y toda la zona es muy compleja, muy compleja. Realmente el mosquito es una de las problemáticas mayores que hay de toda la zona. Y realmente hemos buscado absolutamente de todos, desde peces bubis al final de poner para que se puedan comer las larvas, larvicidas, trampas, estamos trabajando, vamos a sacar un proyecto realmente de estudio que requiere sobre todo un año entero para ver cuál es la evolución y por qué se reproducen, porque realmente más allá también de fumigar, como siempre digo, al final muchas veces parece que se les da alimento y se vuelven más virulentos. Al final son cada vez más resistentes y sí es un problema, realmente es un dolor de cabeza impresionante. También el problema que existe es que las luces y el calor con las luces atraen más los mosquitos, entonces se vuelve todavía más complejo en sí. Hemos puesto cortinas de aire en todos, en este año se ha puesto elementos que son preventivos en todo el terminal. Vamos a continuar con ellos, con todos. Algunos sufrimos más por el tema de las obras, donde se quedaron algunos huecos y entraban. Y seguimos trabajando, intentando colaborar también con las universidades, pero sobre todo es un tema de Secretaría de Salud, donde estamos a su disposición. Lo que nos digan que hagan, que hagamos, lo hacemos. Nosotros le hemos prestado desde personas, máquinas. Lo que es claro es que ustedes sí están claros de que es un problema. Incluso en las mañanas, y me ha tocado ver a personal del aeropuerto, de las líneas aéreas, que materialmente hablas y se te meten a la boca los moscos. Sí. Es un asunto que sí están claros y se está combatiendo. Sí, que estamos haciendo muchísimas cosas. En este año se duplicó y se triplicó el presupuesto al final para el tema de fumigaciones, pero no es un tema sencillo, no es solo de fumigar, porque comento, si no erradicamos todos los cuerpos de agua, zonas alrededor, que es muy complejo y hacemos una actuación, y en ello se está colaborando, los distintos municipios están por ellos para hacer una actuación conjunta en todos los alrededores. Muchas gracias. Estamos en la zona comercial, la nueva zona comercial de las ampliaciones del aeropuerto, pantallas, las zonas que ya comentábamos sobre A, B, C, D, que ahora así quedó. Y bueno, pues, ¿cuáles son las líneas que de alguna forma utilizan más el aeropuerto de Guadalajara? ¿Las líneas de vuelos? Sí, las líneas aéreas. Las líneas Volaris realmente es el que tenemos más al final aquí.
Después hay muchos vuelos nacionales a Ciudad de México, a Tijuana, realmente. Y bueno, vamos a llegar a 60 destinos y realmente cada vez está Volaris poniendo más vuelos de conexiones a Estados Unidos. Tenemos al final también 3 conexiones a Latinoamérica y bueno, pues el grupo está trabajando para intentar conectar también, pues bueno, a ver si podemos poner un vuelo a Europa y bueno, pues ese es un poquito el reto, ¿no? De poner más conexiones desde Guadalajara que permitan pues a toda la región y empresarios y que permitan mayor desarrollo, ¿no? ¿Quién define eso? ¿Quién define que salga un vuelo de Guadalajara a Durango o a Hermosillo o a Culiacán? ¿Son las líneas aéreas? ¿Son ustedes conjuntamente? ¿Quién decide eso? Bueno, la industria podemos tirarnos muchas horas explicando la complejidad de la oferta y la demanda. Creo que, por ejemplo, en México hay casi 4.000 millones al final de transportes en camión, ¿no? Y tiene un rezago en el tema del transporte aeronáutico. A la medida que las compañías aéreas empiezan a bajar costes, lo que hace al final es que la población puede acceder al final a vuelos y puede ser un tema exponencial. Después hay elementos también que los propios empresarios, hay cada vez más expos, más convenciones, más reuniones que permiten tener una estabilidad a lo largo de todo el año, más las compañías ven destinos atractivos por economías al final también de poner vuelos y sale más económico que ir a Ciudad de México como hub y bueno, es toda una dinámica muy interesante que tiene que venir pues con todos los actores que forman el Estado y la riqueza también del propio Estado. Pues yo quiero agradecer y desde luego pedirte tu opinión final sobre, como director del Grupo Aeroportuario del Pacífico, bueno, una operación, un reto importante, mantener comunicado casi todo el occidente te toca, ¿no? Sí, efectivamente, el Grupo Aeroportuario opera 12 aeropuertos, casi todos están en el occidente del país. Tenemos la gran suerte de poder ofrecer conectividad, conexiones, también desde Tijuana hasta el aeropuerto que tenemos más al sur oeste, que es Morelia, y este año estaremos atendiendo 40 millones de pasajeros, es ya una cifra muy importante. Hemos duplicado la cifra en 10 años, al comienzo de la década estamos atendiendo en el rango de 20 millones, ahora este año estaremos en el 40 millones de pasajeros y aeropuertos como Guadalajara, con crecimientos continuos del 10% anual acumulativo, nos muestran un poco la labor que se ha hecho con las aerolíneas, con las entidades de toda naturaleza, empresariales y turísticas, de identificar destinos que son necesarios para reducir los tiempos de transporte de los ciudadanos. Encontrar un vuelo directo para llegar a lugares en Estados Unidos, en lugar de tener que pasar por hubs o por conexiones intermedias, reduce costos y tiempos. Eso es uno de las misiones que tenemos. Trabajamos con las aerolíneas en facilitarles nuestra inteligencia de saber cuáles son los destinos que sí pueden funcionar. Elaboramos las propuestas, se las presentamos a las aerolíneas, les apoyamos con incentivos económicos, con descuentos para favorecer la implantación de nuevos servicios y buscamos sobre todo la conectividad. Ahora mismo los retos que tiene Guadalajara es tener vuelos directos a Canadá, especialmente a Vancouver y a Toronto. Esto va a ocurrir muy pronto. Tener un vuelo directo con Europa, llevamos ya 4 años persiguiéndolo, creemos que se acerca el momento en que podemos tener un vuelo directo a algún lugar de Europa, alguna ciudad. Tener conexiones también hacia Sudamérica. Tenemos hoy en día solo un servicio a Panamá, y estamos trabajando, creo que estamos cerca de tener a una segunda ciudad más al sur de Panamá, en Colombia posiblemente, para tener allí otra distribución y llegar más allá. Y por supuesto, lo que se ha desarrollado, carga aérea, es el único aeropuerto en esta parte del continente y en México que tiene vuelos directos de carga a zonas de Asia, con los mayores cargueros, que está ayudando a que la industria agropecuaria del Jalisco y del Bajío, de toda el área de influencia, pueda exportar sus mercancías y puedan llevar diariamente a los mercados. Y muchas cosas que ya nos han platicado. Juan Francisco, muchas gracias, te lo agradezco. Fernando Bosque, muchas gracias. Y bueno, pues estamos con usted demostrándole el nuevo aeropuerto de Guadalajara, la nueva cara del aeropuerto de Guadalajara. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias.